Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, es más que una novela. Es una autopsia espiritual, un descenso al corazón de la desesperación humana y un cuestionamiento de las ideas de justicia, culpa y redención. En esta obra, la figura de Rodion Raskolnikov se convierte en el centro de una lucha existencial en la que se debaten fuerzas titánicas, el bien y el mal, la moral y la inmoralidad, el poder y la vulnerabilidad. Con cada capítulo, Dostoyevsky va construyendo una narrativa que arrastra al lector al interior de la mente de un hombre. En su intento de justificar lo injustificable, se pierde en un torbellino de angustia y remordimientos. En el primer capítulo, El delito, Dostoyevsky nos introduce en la vida de Raskolnikov, un estudiante brillante y radical que vive en una pobreza tan extrema que hasta la dignidad le es arrebatada. Pero su pobreza no solo es material, es también espiritual. Su mente, aunque poderosa, se encuentra atrapada en una lógica egoísta y fría. Desde las primeras páginas, Raskolnikov desarrolla una teoría que, aunque impactante, lo fascina. Él cree que el mundo está dividido entre personas ordinarias y extraordinarias. Los ordinarios deben seguir las leyes morales establecidas. Los extraordinarios, en cambio, pueden transgredir estas normas si es por un bien mayor. En su mente, estos hombres y mujeres excepcionales tienen derecho a superar los límites impuestos por la sociedad, incluso si eso significa cometer actos atroces. Con esta idea, Raskolnikov se convence de que al matar a Aliona Ivanovna, una anciana prestamista que él percibe como indeseable, él no solo hará un favor a la sociedad, sino que además probará su propia grandeza. Sin embargo, el asesinato es brutal, lleno de errores, y su frialdad inicial se disuelve rápidamente en una vorágine de terror. Dostoyevsky nos muestra el acto en detalle, casi como una disección clínica de la violencia, y, al mismo tiempo, hace evidente el vacío de la justificación de Raskolnikov. El acto de matar no lo eleva a un nivel superior, sino que lo hunde en una culpa de la que nunca podrá escapar. Desde el instante en que la sangre de Aliona mancha sus manos, el verdadero castigo comienza. En el siguiente capítulo, El tormento, vemos cómo el peso del crimen comienza a arrastrar a Raskolnikov hacia un abismo de agonía mental. Lejos de sentirse fortalecido, se hunde en una fiebre que no es solo física, sino espiritual. Este tormento es la reacción de una mente atrapada entre la convicción y el arrepentimiento, el conflicto entre su teoría racional, que le decía que podía cometer un asesinato justificable, y la reacción visceral de su conciencia, que lo acusa sin descanso. Es en esta fiebre, en este delirio que lo deja postrado en su cuarto miserable, donde vemos el nacimiento de la culpa en su forma más pura. Raskolnikov no puede evitar pensar en Aliona, no puede olvidar el terror de esos momentos ni el peso de lo que ha hecho. Y cada vez que trata de racionalizar su crimen, de volver a la lógica que antes lo convencía, algo dentro de él se revela. Su propia alma se convierte en su carcelera. A medida que el relato avanza, el capítulo La búsqueda introduce al astuto inspector Porfirio Petrovich, quien se convierte en una sombra constante sobre Raskolnikov. Pero Porfirio no busca pruebas físicas. No necesita evidencia material para saber que algo anda mal en el estudiante. Su estrategia es otra: indagar en su psiquis, presionar los puntos vulnerables de su conciencia. Cada encuentro entre ellos es un duelo de intelectos, una danza psicológica, en la que Raskolnikov intenta desesperadamente mantener la compostura, mientras Porfirio, de manera sutil, lo empuja hacia el borde de la confesión. En esta dinámica, Dostoyevsky despliega todo su conocimiento sobre la naturaleza humana, revelando que el verdadero castigo no es solo el miedo a ser descubierto, sino el peso de la verdad que uno mismo lleva. Para Raskolnikov, cada palabra de Porfirio, cada insinuación, es como una cadena que lo ata cada vez más a su propio delito. Es en este punto donde la paranoia se apodera de Raskolnikov, quien comienza a dudar de todos y de todo. Cae en un estado de delirio y de miedo constante, convencido de que cada mirada, cada gesto, cada palabra de los que lo rodean es una amenaza. El inspector no necesita perseguirlo abiertamente porque Raskolnikov ya es prisionero de sus propios pensamientos. Es en esta etapa donde Dostoyevsky nos revela un aspecto escalofriante del ser humano. El peor de los castigos es el que uno mismo se impone, porque no hay escapatoria posible de la propia mente. El infierno, nos dice el autor, es interno. Es en el capítulo El sacrificio donde aparece Sonia, un personaje aparentemente simple, pero de una profundidad espiritual impresionante. Sonia es una mujer que ha sufrido enormemente, ha soportado la miseria, la humillación, la desesperanza, pero aún así mantiene una fe inquebrantable en la bondad, en el perdón. Sonia es lo opuesto de Raskolnikov en todo sentido. Mientras él se ahoga en su orgullo y en sus teorías sobre la moralidad, Sonia vive en carne propia el sufrimiento.
sacrificándose cada día por su familia. Raskolnikov la ve como una criatura débil y se siente atraído por ella, pero no logra comprender su fortaleza. Para él, Sonia es un enigma, una mujer que ha elegido el camino de la humildad y el sacrificio en lugar de rebelarse contra su destino. Es en esta relación con Sonia donde Raskolnikov comienza a enfrentarse a la idea de la redención. Al principio, rechaza la posibilidad de ser perdonado, porque su orgullo se niega a aceptar la idea de que ha fallado. Pero Sonia le muestra algo que él jamás había considerado, que el verdadero poder no está en desafiar las leyes y en colocarse por encima de los demás, sino en aceptar los propios errores y buscar el perdón. Sonia se convierte en el primer faro de esperanza en la oscuridad de Raskolnikov. Y aunque él sigue resistiéndose, poco a poco comienza a comprender que la redención no es una debilidad, sino una liberación. Finalmente llegamos al capítulo La confesión. Raskolnikov se encuentra en una encrucijada. Por un lado, su orgullo le exige seguir ocultando la verdad, mantenerse firme en su teoría de que estaba en su derecho de cometer el asesinato. Por el otro, la culpa se vuelve insoportable, y la influencia de Sonia comienza a derribar sus últimas defensas. La confesión no es un acto heroico ni glorioso, es una rendición ante una fuerza que lo ha destruido desde el momento en que cometió el crimen. Cuando Raskolnikov finalmente confiesa, no hay alivio, no hay sensación de victoria, solo un agotamiento profundo y una aceptación de su humanidad. La confesión es solo el comienzo de su verdadero castigo, porque ahora debe vivir con la conciencia de su propia debilidad, de su error, de su fracaso en ser el hombre extraordinario que soñaba ser. En la conclusión de Crimen y Castigo, Dostoyevsky no nos ofrece un final cerrado, ni respuestas sencillas. Nos deja con una inquietud que es imposible ignorar. La idea de que el ser humano, aunque pueda justificar sus actos con teorías y racionalizaciones, siempre deberá enfrentar la realidad de su propia conciencia. No importa cuánto Raskolnikov intente convencerse de que su crimen fue necesario, su alma sabe la verdad, y es esa verdad la que lo atormenta hasta el final. La novela nos recuerda que la justicia no es una cuestión de leyes ni de tribunales, sino una fuerza invisible que habita en el interior de cada uno de nosotros, una fuerza de la que no podemos escapar. Al cerrar este libro, nos queda una verdad inquietante. Todos llevamos dentro nuestra propia ley, nuestro propio juez y nuestro propio verdugo. La culpa, el remordimiento, la necesidad de redención son fuerzas poderosas, fuerzas que ni el hombre más extraordinario puede evadir. Crimen y Castigo no es solo una historia de un crimen, es un retrato del alma humana en su forma más cruda y auténtica, una advertencia de que al final cada uno de nosotros deberá enfrentarse a sus propios demonios y encontrar su propio camino hacia la redención o hacia la condena eterna.